El caso de Sofía Rodríguez Urrutia Chu. En varios crímenes de asesinatos se ha podido comprobar que los asesinos tienen algún trastorno mental, ya sea que nacieron con él o se desarrolló a causa de un traumatismo. En muchas otras ocasiones solo son psicópatas. Pero ¿qué pasa cuando alguien con un problema mental como trastorno de Asperger también comparte una personalidad psicópata? En estos casos solo es cuestión de tiempo para que la bomba estalle y alguien salga herido. En esta ocasión les traigo el caso de Sofía Rodríguez, de 8 años de edad, que fue asesinada por un joven con un trastorno mental. Bienvenidos al rincón de los horrores. Dante Wyndham Arthurs nació el 8 de agosto de 1984 en Rockingham, Australia. Su familia tuvo que mudarse a Reino Unido debido a que Dante estaba siendo investigado por una grave acusación, la cual se especuló era relacionada con el abuso de un menor. En la red no hay tanta información de la vida de Dante, pero se sabe que Dante fue diagnosticado con síndrome de Asperger, una condición psicológica que afecta su capacidad para entablar relaciones y se caracteriza por la dificultad en la interacción social, tener obsesiones y otros problemas de comportamiento. Dante vivía con sus padres, era un chico muy alto, a sus 18 años medía 1,80 m y pesaba unos 90 kilos. Era una persona fácil de identificar debido a su gran tamaño. En el 2003 fue señalado como sospechoso en la agresión sexual de una pequeña de 8 años. Dante fue arrestado, pero se retiraron los cargos porque no había pruebas suficientes y nunca se realizaron las respectivas pruebas de ADN. 3 años más tarde, en el 2006, Dante trabajaba en Livingston Mark como empacador de frutas y verduras, dentro de un centro comercial, ubicado en Canning Vale, una zona residencial tranquila y segura. La casa de Dante estaba ubicada a solo unos 100 metros del lugar en el que la tragedia sucedió. Sofía Rodríguez Urrutia Chu nació el 11 de noviembre de 1997, al sur de Perth, en Australia. Ella contaba con 4 hermanos más. Su madre, Josephine, se dedicaba al hogar y a sus pequeños. Su padre, Gabriel, se encargaba del negocio familiar, por lo que viajaba frecuentemente fuera del país, sobre todo a Hong Kong. Josephine provenía de una familia numerosa y unida. Sus hermanos y allegados la apoyaban en cualquier situación que lo necesitara. La familia era muy católica y se esforzaba siempre por enseñar a sus hijos buenos valores y todas las enseñanzas de la Iglesia Católica. El lunes 26 de junio del 2006, al finalizar las clases, a las 4 de la tarde, la hermana de Josephine recogió a Sophie, a su hermano mayor y a su hermana menor, y luego condujo hasta el centro comercial Livingston. Un rato después, Sophie le pidió permiso a su tío para ir al baño. Él le mencionó que iban a esperarla en la zona central del centro comercial. Ese día, casualmente, el sistema de vigilancia del centro comercial no se encontraba en funcionamiento. La pequeña se dirigió al baño, todo transcurrió con normalidad, pero cuando se disponía a salir de ahí, Dante la agarró por detrás y la arrastró hasta un cubículo para personas discapacitadas. El ataque duró muy pocos minutos y Sophie falleció como resultado directo de haber sido estrangulada. Pocos minutos después, su hermano de 14 años se percató de que no había regresado. Fue a buscarla, entró al baño de mujeres y repitió su nombre algunas veces, pero ella no respondió. Él decidió entrar al baño y llamarla de nuevo, pero todas las puertas se encontraban abiertas excepto la puerta del baño para discapacitados. Cuando escuchó ruidos al interior del baño, repitió el nombre de Sophie, pero nadie le respondió. Una vez regresó con su familia, notó que su hermanita aún estaba con sus tíos y esto le pareció muy raro. Él pidió a su tío que la acompañara a revisar nuevamente el área del baño. Mientras su tío revisaba en los locales cercanos, él volvió a entrar al sanitario. Notó que el cubículo de discapacitados se encontraba abierto y al voltear notó que había un hombre joven, corpulento y alto, el cual al verlo se fue rápidamente del baño. El chico dio un par de pasos hacia el interior y allí encontró el cuerpo desnudo y sin vida de su pequeña hermana. Fue una escena espeluznante y dantesca. El chico se quedó sin habla, corrió hacia su tío y como pudo le informó lo que había visto. De inmediato llamaron a las autoridades y el centro comercial fue desalojado y acordonado. La policía se mantuvo en el sitio hasta el día siguiente. Los investigadores tenían una lista de sospechosos y en ella desde un principio se encontraba Dante. Tomaron en cuenta sus antecedentes y ese día el chico estaba trabajando en el centro comercial. Los agentes tomaron la decisión de aprender al chico. Él fue arrestado en su casa y acusado por homicidio doloso. Se le sumaron 2 cargos de penetración sexual de un infante y privación de la libertad. Cuando los oficiales revisaron el domicilio de Dante, hicieron hallazgos retorcidos y perturbados. El acusado había hecho una lista de posibles víctimas y sus direcciones. Entre ellas se encontraban 2 hermanas de 11 y 13 años que vivían en el suburbio continuo. Todas las posibles víctimas a las que llevaba tiempo espiando tenían menos de 15 años. Además, encontraron una bolsa que contenía fotografías y ropa femenina en tallas pequeñas.
así como guantes, esposas, cinta de embalaje, una cuerda y un cuchillo. El sujeto había preparado un kit de abusador sexual y lo guardaba en su hogar. Al ser interrogado, Dante platicó la cronología de los hechos sin remordimiento. Mencionó que vio a Sophie y le atrajo, por eso comenzó a seguirla al baño, donde esperó a que la pequeña saliera. En cuanto la vio salir, la tomó por los brazos y la introdujo al baño de discapacitados. Estando dentro, la tomó por el cuello y apretó. Una vez que dejó de luchar, abusó de ella. Dante aceptó en todo momento que él había cometido el asesinato y abuso de Sophie, pero no se consideraba a sí mismo culpable de un crimen. Días después se realizó una misa en memoria de Sophie. Fue realizada por sus compañeros de la escuela. Tras el ceremonial, el director de la institución leyó un mensaje de los padres, quienes optaron por permanecer lejos de los medios y de la opinión pública. En cuanto los medios informaron de la tragedia, miles de personas se mostraron consternadas en todo el país y contaban acerca de la crudeza y violencia del caso. La sociedad australiana intentaba entender por qué Dante había cometido terrible crimen. Se sabía que su condición médica jugaba un papel importante, pero las personas comenzaron a formar teorías disparatadas y comenzaron a divulgar que la verdadera identidad de Dante era la de Robert Thompson, el cual estaba relacionado con el asesinato de un pequeño en 1993. Robert y un amigo raptaron al pequeño de 3 años de un supermercado, lo torturaron, abusaron y dejaron en las vías del tren para que todo pareciera un accidente. Debido a que Robert había sido liberado en el 2001, la teoría tomó más fuerza, pero la justicia tuvo que dar un comunicado en el cual mencionaron que no había conexión entre los casos. Una vez aclarado el asunto, se decidió investigar más el antiguo caso de abuso cometido por Dante en el 2003 y finalmente llevaron a cabo pruebas de ADN en prendas de vestir del joven homicida y agresor sexual de Sophie. Todo explotó al revelarse que en efecto había restos de material genético de la menor de edad abusada en el 2003. Gracias a la falta de interés en la investigación por parte de la policía, permitió que el chico se saliera bien librado del caso y atacara de nuevo, pero esta vez con un terrible final. La sociedad estaba realmente molesta y consternada. La madre de la primera víctima de Dante, que no quiso dar a conocer su identidad, dijo que los últimos acontecimientos eran decepcionantes. Hasta ese momento ella pensaba que la policía investigadora había hecho un buen trabajo y desconocía que habían pasado por alto una prueba tan importante para el caso. No ocultó su molestia ante los medios. Dijo que Dante pudo haber sido atrapado 4 años atrás por lo que le había hecho a su hija, y eso le habría dado a ella y a su familia un cierre al episodio y al dolor, y además habría evitado la tragedia de Sophie. El juicio de Dante resultó ser complicado, debido a las diferentes teorías que se habían formulado. Se dio a conocer que sería un juicio sin jurado. Se ordenó tener un juicio en el tribunal y que el juez diera la sentencia. Los abogados defensores continuaron abogando por su declaración de culpabilidad, ya que él no se había declarado culpable de los cargos presentados en su contra. El juez, John Mackenzie, describió el asesinato de Sophie como un crimen grave y brutal, con un extremo grado de maldad, lo cual conmocionó a la sociedad. Los padres de Sophie no podían afrontar el juicio con entereza, pero un oficial conocido de ambos, Paul Litherland, los representó en el juicio e intervino para representar a la familia ante los medios. 2 miembros de la escuela católica a la que asistió Sophie y el sacerdote principal de su parroquia local, Brian, también ayudaron y organizaron eventos de recaudación de fondos. Al final, aunque fue una opinión impopular, el 17 de noviembre del 2017, los tribunales decidieron permitir que Dante se declarara culpable de un cargo menor de asesinato en lugar de asesinato intencional y detención ilegal. Los cargos de penetración sexual fueron retirados porque no se pudo probar que Sophie estaba viva en el momento en que ocurrieron dichos delitos. Fue condenado a cadena perpetua con un periodo sin libertad condicional de 13 años. Asimismo, el juez John le informó también a Dante que existía la posibilidad de nunca ser liberado. La sociedad se mostraba inconforme con la sentencia que le habían dado a un depredador sexual y asesino, con un historial como el suyo, que había cometido un crimen tan horrible. No entendían cómo podía salir libre después de solo 13 años. El asesinato de Sophie generó algunos cambios necesarios al hacer que el público fuera más consciente de la amenaza de los depredadores sexuales en sus comunidades. Después de una larga lucha de su familia en Australia Occidental, finalmente comenzó un registro público en línea de los delincuentes sexuales, con la esperanza de que pudiera detener una tragedia como aquella en el futuro. Fue en 2012 cuando se introdujo finalmente el registro. Lamentablemente, como la policía no pudo confirmar que Sophie fue agredida sexualmente antes de su muerte, el nombre de su asesino nunca aparecería en esa lista. En el 2008 se introdujeron modificaciones en Australia Occidental que otorgaban a los jueces el poder de enviar a los asesinos de niños a la cárcel por el resto de sus vidas. Sin embargo, la condena de Dante permaneció inalterada y como tal, a partir de mediados del 2019, específicamente en junio, tenía el derecho legal de ser considerado para su liberación. En el 2016, al cumplir 10 años
años del asesinato de Sophie, su padre accedió a conversar con los medios de comunicación y habló con sinceridad sobre su molestia, porque el asesino de su hija no estaría en el registro de criminales sexuales y podría mudarse a cualquier comunidad donde los vecinos no sabrán nada del peligroso sujeto. El 2018 la familia y los seres queridos de Sophie lanzaron una petición en línea para presionar y mantener encerrado al hombre responsable de la muerte de la pequeña, suplicándole al fiscal general John Wickley que mantuviera su estatus de aquel momento. La iniciativa dirigida a mantener a Dante tras las rejas estuvo en manos de Paul, el oficial de policía que representó a la familia de Sophie en el juicio, y quien posteriormente se volcó a la defensa de asuntos sobre seguridad cibernética. Pese a los 13 años transcurridos desde el crimen, muchos policías y abogados que trabajaban en la investigación todavía consideraban el caso como uno de los más angustiosos de sus carreras, y no solo ellos, la comunidad conmocionada aún recordaba la tragedia. Por lo tanto, la petición solo tardó unos días en reunir más de 150,000 firmas. En el 2019, el fiscal general informó que aún no había recibido un informe de la Junta de Revisión de Prisioneros y que había una revisión legal prevista para el mismo periodo. Era un tema del cual se preocuparía llegada la fecha precisa, mientras Dante seguiría bajo custodia. Finalmente, la Junta de Revisión de Prisioneros del Estado decidió mantener a Dante tras las rejas durante al menos otros 3 años. Luego de haber transcurrido los nuevos 3 años, en el 2022, el nuevo fiscal general de Australia Occidental, Christian Porter, volvió a revocar el periodo sin libertad condicional de Dante, lo que lo convirtió en uno de los 3 únicos australianos occidentales en tener el estado de nunca ser liberado. El fiscal además añadió que no revisaría la situación de Dante, sino hasta el 2025. El legado de Sophie ahora vive en forma de una capilla en su antigua escuela, donde descansan sus cenizas postradas en el pacífico recinto. Este tipo de crímenes siempre habrá, y siempre es doloroso cuando se incluyen a niños. Lamentablemente, en algunos de estos casos siempre termina ganando la persona menos indicada. En este caso, Dante logró salirse con la suya al no ser juzgado por la violación que había cometido en el 2003, y gracias a eso pudo cometer el asesinato de Sophie en el 2006. Lamentablemente, el sistema judicial en ese entonces tenía muchas fallas, pero al menos con el tiempo han ido mejorando un poco. Espero este video haya sido de su agrado, que puedan compartir, darle like, suscribirse y activar la campanita. Bendiciones a todos y buenas noches.